Todo el pueblo la vio caminar hacia él, y nadie dijo una sola palabra. Era un viernes por la tarde en Pine Creek, Colorado. De esos viernes donde el sol aplasta y el polvo no se mueve. La mayoría de la gente seguía con sus cosas, o lo intentaba. Los hombres estaban parados afuera de la ferretería, con los brazos cruzados. Las mujeres aminoraban el paso cerca del escaparate de la tienda general. Los niños se pegaban al vidrio de la barbería. Todos miraban, pero nadie quería que los pillaran mirando. Porque el hombre hacia el que ella caminaba era Henry Dalton. Y la gente de Pine Creek no se acercaba a Henry Dalton. No a propósito. No sin una razón muy poderosa. Ella era una desconocida. Nadie la había visto antes ese día. Llevaba un maletín gastado en una mano, polvo en las botas, y una expresión en el rostro que decía que ya había pensado bien lo que iba a hacer. Su nombre era Millie Wemble, aunque el pueblo no lo sabría hasta más tarde. Lo que todos veían en ese momento era una mujer caminando directo hacia el hombre más temido de Pine Creek, y no bajaba el ritmo. Henry estaba sentado en el banco afuera de la oficina de tierras, solo, como siempre. Era un hombre grande, con un sombrero negro calado hasta las cejas y una camisa descolorida por el sol que en algún momento había sido azul oscuro. Sus botas estaban agrietadas en la punta. La mandíbula, tensa. Henry no levantó la vista cuando Millie se acercó. Se quedó ahí, quieto y callado, con la mirada clavada en el suelo frente a él. Millie se detuvo a 2 pasos y habló con claridad. Sin temblar. Quisiera casarme con usted. Nadie respiró. Henry levantó la vista despacio. Sus ojos eran grises y firmes. Miró el maletín que Millie llevaba en la mano. Miró el dobladillo de su falda, gastado en los bordes. La miró a la cara. Millie no apartó la mirada. No parpadeó. Simplemente se quedó ahí y esperó. Henry guardó silencio por mucho tiempo. Tanto, que la mayoría asumió que se levantaría y se iría sin decir nada, como hacía con todo lo que no le concernía. Pero Henry no se fue. La miró una vez más, tranquilo, sin apuro, y dijo 3 palabras. ¿Cuándo es eso? Eso fue todo. Sin preguntas. Sin discusión. Sin carcajadas. Solo 3 palabras que le dijeron a Millie, y a todos los que estaban en esa calle, que Henry Dalton había dicho que sí. El pueblo no supo qué hacer con eso. Ahí estaba una mujer que nadie conocía, que había llegado ese mismo día con nada más que un maletín y una pregunta. Y ahí estaba Henry Dalton, el hombre al que todos evitaban cruzarse, respondiéndole como si fuera la cosa más normal del mundo. Nadie podía decidir quién era más sorprendente, la mujer con el valor de preguntar o el hombre dispuesto a responder. Antes de seguir, si esta historia ya te tiene enganchado, no te quedes solo mirando. Sé parte de ella. Dale like, suscríbete si eres nuevo, y déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Leo cada uno de ellos. Ahora volvamos a Pine Creek, porque lo que viene después no te lo vas a esperar. Millie Wemble no siempre había sido el tipo de mujer que le proponía matrimonio a un desconocido. 3 meses antes de que se acercara a Henry Dalton, Millie tenía un hogar. No era gran cosa, una casita de 2 cuartos en las afueras de Gable Falls, un pueblo pequeño a 2 días de camino al este de Pine Creek. Tenía trabajo en una lavandería, un catre que pagaba por semanas, y un plan. El plan era sencillo, ahorrar lo suficiente para arrendar un pequeño terreno, cultivar lo que pudiera, y no depender de nadie para nada. Lo había hecho sola desde los 19 años, y se le daba bien. No cómodo, pero estable. Y para una mujer sin familia, sin nadie a quien recurrir, la estabilidad era más que suficiente. Entonces la lavandería se incendió. Fue un martes por la noche, a finales de marzo. Nadie resultó herido, pero para el amanecer no quedaba nada del edificio. El dueño, un hombre llamado Cosette, cobró el seguro y se fue de Gable Falls en menos de una semana. No se despidió de sus trabajadoras. Tampoco les pagó lo que les debía. Millie se quedó con $4, su maletín y un catre que ya no podía pagar. Intentó conseguir trabajo en Gable Falls, pero el pueblo era pequeño y las opciones, pocas. En el salón había trabajo disponible, pero Millie había visto lo que ese camino les hacía a las mujeres, y no estaba dispuesta a recorrerlo. Un granjero del extremo norte le ofreció casa y comida a cambio de trabajo,
pero la manera en que la miró cuando lo dijo le dijo todo lo que necesitaba saber sobre esa oferta. Así que Millie se fue. Pasó 6 semanas moviéndose entre pueblos, Redstone, Caleb Bend, un asentamiento sin nombre que ni siquiera tenía un letrero como Dios manda. Trabajó donde pudo, lavó platos, remendó ropa, ayudó a una viuda llamada Ora a empacar su casa cuando el hijo de Ora llegó a llevársela al norte. En cada pueblo que paraba, Millie preguntaba por trabajo. En cada pueblo le daban la misma respuesta: nada estable, nada seguro, nada que no viniera con condiciones que Millie no estaba dispuesta a aceptar. Fue Ora, antes de irse, quien le mencionó Pine Creek. Dijo que allí había tierras, que un hombre llamado Dalton tenía más de las que podía trabajar solo. Dijo que Henry vivía solo, que no se metía con nadie, y que el pueblo le daba un amplio margen. No explicó por qué. Solo dijo el nombre, y luego se quedó callada, de esa manera que tienen las personas cuando ya dijeron suficiente. Millie pensó en eso durante 2 semanas antes de actuar. No era una mujer impulsiva. No tomaba decisiones sin darles 1000 vueltas primero. Pero también se le acababa el tiempo y casi el dinero. Tenía exactamente $1.60 cuando bajó de la diligencia en Pine Creek. Sin contactos, sin referencias, y sin ningún plan más que el que había armado en su cabeza durante el largo viaje. Encontrar a Henry Dalton. Hacerle una oferta práctica. Darle algo útil a cambio de seguridad y techo. Lo que Millie no había calculado era la rapidez con que Henry diría que sí. Esa tarde, después de que la calle se vaciara y el pueblo volviera a fingir que nada había pasado, Millie se sentó en los escalones de la pensión de Pine Creek, los mismos escalones donde la dueña le había dicho que podía quedarse una noche, no más, hasta que se arreglaran las cosas. Millie puso su maletín sobre las rodillas y miró la calle vacía. Lo había hecho. Había preguntado. Él había respondido. Se dijo a sí misma que se sentía aliviada, y era verdad, en su mayor parte. Pero había algo más silencioso, asentado debajo del alivio. Una pregunta que aún no se había permitido hacerse. ¿Por qué había dicho Henry que sí tan rápido? Millie estaba despierta antes del gallo. Estaba tendida en el catre angosto de la pensión de la señora Holt, mirando el techo, dándole vueltas al día anterior en la mente, como cuando uno le da vueltas a una piedra buscando grietas. La boda estaba fijada para el sábado. 3 días. Henry se lo había dicho justo después de que ella le preguntara, luego se puso de pie, asintió una vez, y caminó de regreso hacia su propiedad en el extremo este del pueblo sin decir otra palabra. Sin preguntas. Sin condiciones. Solo un asentimiento y una caminata. En el desayuno, un vendedor ambulante llamado Pell sonrió demasiado abierto y dijo que había escuchado sobre su conversación con Dalton. Millie tomó su tenedor y dijo que suponía que casi todo Pine Creek ya lo sabía. Él se rió. Ella no. Millie no había llegado tan lejos para convertirse en el chiste de nadie. Después del desayuno, Millie caminó hasta la propiedad. Si iba a vivir en algún lugar, necesitaba verlo primero. Eso no era osadía. Era simple sentido común. La casa era pequeña, pero sólida. Madera gris, un porche cubierto, una bomba de agua cerca de la puerta lateral. El huerto en el lado este llevaba abandonado al menos una temporada, malezas en cada surco, tierra agrietada y pálida. Henry estaba en la cerca cuando Millie llegó, reparando un tablón roto. Se dio la vuelta cuando escuchó sus botas, la miró un momento, y siguió trabajando. Millie le dijo que el huerto necesitaba trabajo. Henry dijo que lo sabía. Ella dijo que podía arreglarlo. Henry la miró, tranquilo, sin apuro, y dijo, bien. Esa fue toda la conversación. Pero mientras Millie volvía al pueblo, algo se instaló en el fondo de su mente que no esperaba. No alivio. No satisfacción. Una pregunta. Una que no se había hecho antes. Todo el pueblo le temía a Henry Dalton, pero nadie le había dicho por qué. En Pine Creek nadie hablaba de Henry Dalton directamente. Hablaban alrededor de él, como se habla alrededor de un fuego que todavía está caliente. No le acercas la mano. Solo reconoce que está ahí y le das espacio. Millie había ido juntando pedazos a lo largo de 3 días sin hacer ninguna pregunta directa. Una palabra aquí, de la señora Holt. Una pausa allá, de la mujer del mostrador de la tienda de abarrotes.
La manera en que los hombres de la ferretería guardaban silencio cuando salía el nombre de Henry, y de repente encontraban algo más en que fijar la vista. Lo que Millie había reunido era esto: Henry había llegado a Pine Creek hacía 7 años, solo, con suficiente dinero para comprar terreno y suficiente silencio para incomodar a la gente. Nunca había explicado de dónde venía. Nunca había buscado amigos. Y una vez, unos 4 años atrás, un hombre había llegado a su propiedad buscando problemas y se había marchado de Pine Creek a la mañana siguiente sin encontrarlos. Nadie decía qué había pasado entre esos dos momentos. Nadie necesitaba decirlo. Lo que Millie no sabía, lo que nadie en Pine Creek sabía del todo, era el peso que Henry Dalton cargaba debajo de ese silencio. Henry había crecido en un pueblo llamado Harlem Bluff, 2 estados al este, en una casa donde su madre, una mujer callada llamada Cora, había cometido un terrible error en su juventud. Un error que la ató a un hombre llamado Briggs. Briggs no era violento de manera obvia. Era paciente. Coleccionaba deudas como otros hombres coleccionan tierras, despacio, sin prisa, seguro de que llegaría el día en que podría cobrarlas. Cora pasó 20 años intentando poner distancia entre ella y esa deuda. Murió antes de lograrlo. Y entonces Briggs, el tipo de hombre que ve al hijo de una mujer muerta como una extensión de lo que se le debe, nunca dejó de buscar. Henry sabía desde que había salido de Harlem Bluff, con 18 años, que la distancia no era lo mismo que estar libre. Había elegido Pine Creek porque era remoto y sin importancia. Había elegido el silencio porque el ruido llama la atención. Y le había dicho que si a Millie Wembley un viernes por la tarde, no solo porque el arreglo era práctico, sino porque un hombre que sabe que viene una tormenta construye algo sólido antes de que llegue. Llevaban 4 días casados cuando ocurrió. No fue una pelea. Nada tan dramático. Solo fue el primer momento en que la distancia cuidadosa entre ellos se abrió lo suficiente para dejar pasar algo real. Era de noche. Millie había pasado el día arrancando malezas del huerto, reordenando los surcos, trabajando la tierra seca hasta que las manos le quedaron en carne viva. No le había pedido ayuda a Henry, y Henry no se la había ofrecido. Ese era el arreglo, cada quien hacía lo que había que hacer, sin comentarios. Pero cuando Millie entró a la cocina y encontró un balde de hojalata con agua tibia sobre la mesa de la cocina, sin una sola palabra, sin que Henry estuviera por ningún lado, se quedó un momento parada mirándolo. Era una cosa pequeña. Del tipo que hace alguien que ha estado mirando sin parecer que mira. Millie se sentó, metió las manos en el agua, y no dijo nada. Pero algo cambió. Algo callado, sin nombre. Henry entró del granero una hora después y la encontró aún en la mesa, leyendo un periódico de 3 semanas atrás que había encontrado en el estante. Se sentó frente a ella y se sirvió un café. Estuvieron sentados en silencio un rato. Del tipo cómodo, no del tipo tenso. Y entonces Millie dejó el periódico y le preguntó, directamente, sin suavizarlo, ¿hay algo que venga en camino que yo debería saber? Henry la miró por encima de su taza. Estuvo callado tanto tiempo que Millie pensó que no respondería. Luego dejó la taza, entrelazó las manos sobre la mesa, y le habló de Briggs. No de todo. Todavía no. Pero lo suficiente. Un hombre de su pasado. Una deuda que no era suya pero llevaba su nombre. La razón por la que había construido su vida tan lejos de donde empezó. Henry habló en frases cortas, sin lástima de sí mismo. Millie escuchó sin interrumpir. Cuando Henry terminó, el cuarto volvió al silencio. Millie miró la mesa un momento. Luego lo miró a él. Bien, dijo Millie. La misma palabra que él había usado sobre el huerto. Y Henry entendió exactamente lo que Millie quería decir con eso. No está bien. Pero está. Ahora ya sé. Y saber cambia las cosas. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a Pine Creek, Millie Wembley no se quedó despierta haciéndose preguntas. Ya tenía la única respuesta que importaba. Lo que fuera que viniera, ahora les venía a los dos. Briggs entró a Pine Creek un martes, y el pueblo lo sintió antes de verlo. No había otra manera de describirlo. Los caballos se inquietaron en los postes. Las conversaciones se acortaron. A los niños los llamaron adentro más temprano de lo normal. Briggs no era un hombre grande. Eso era lo primero que notaba la gente.
Era delgado y curtido, con ojos claros y un abrigo gris que había visto demasiados caminos. Se movía por el pueblo despacio, como un hombre que está seguro de que el pueblo lo esperará. Paró en el salón, tomó una copa, le hizo al barman una pregunta que el barman luego se negó a repetir, y después cabalgó hacia el extremo este del pueblo. Hacia la propiedad de Henry. La señora Hall lo vio pasar frente a su ventana y fue directamente al cuarto trasero y no salió en una hora. Nunca antes había visto a ese hombre en su vida. No podría haber explicado por qué le daba miedo. Hay gente que carga su daño por fuera. Briggs cargaba el suyo por dentro. Y presionaba contra su piel como algo que quería salir. Henry vio el polvo en el camino antes de ver al jinete. Estaba en el porche cuando Briggs llegó hasta la cerca y se detuvo. Millie estaba adentro. Henry se quedó donde estaba, de pie, sin moverse. La mano descansando cerca de la cadera con el tipo de quietud que no es calma, sino lo que vive justo antes de que la calma termine. Briggs lo miró desde el otro lado de la cerca y sonrió. No era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un hombre que ha ensayado este momento. Dijo el nombre de Henry. Dijo que lo había estado buscando mucho tiempo. Dijo algo sobre Cora, la madre de Henry, y usó las palabras deuda y vencida. Lo dijo todo de manera agradable, como quien habla del clima cuando no es el clima lo que está discutiendo en realidad. Henry no respondió. Solo observó. Y entonces la puerta del frente se abrió detrás de Henry, y Millie salió al porche y se paró junto a su marido, con los brazos a los lados, mirando a Briggs de la misma manera en que lo había mirado todo desde que llegó a Pine Creek, de frente, sin pestañear. Briggs la miró. Algo se movió detrás de sus ojos claros. No había esperado encontrar a una mujer. No había esperado testigos. No había esperado que Henry Dalton tuviera el aspecto de un hombre con algo que proteger. Briggs se tocó el ala del sombrero. Dijo que estaría en el pueblo unos días. Dijo que hablarían de nuevo pronto. Luego giró el caballo y regresó hacia Pine Creek sin apresurarse. Henry se quedó muy quieto hasta que el polvo se asentó. Millie se quedó junto a él y no dijo nada. Pero su hombro estaba a 1 centímetro del de Henry, y ninguno de los dos se apartó. Pasaron 3 días, y Briggs no volvió a la propiedad. Se quedó en el pueblo, comiendo en el salón, sentado frente a la ferretería, hablando con quien quisiera hablarle. Eso era lo característico de Briggs, no se escondía. Quería que lo vieran. Quería que Henry supiera exactamente dónde estaba y exactamente cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar. Era una técnica de presión, lenta y deliberada, como el agua encontrando una grieta. Pine Creek no sabía qué hacer con Briggs. En la superficie era lo suficientemente educado. Le tocaba el ala del sombrero a las mujeres. Pagaba sus tragos. Pero el pueblo sentía que algo estaba mal, de la misma manera en que se siente el cambio de tiempo antes de que lleguen las nubes. Los hombres dejaron de quedarse cerca del salón. Las mujeres tomaban rutas distintas al mercado. El barman le dijo a su esposa esa noche que los ojos de ese hombre nunca coincidían con lo que hacía su boca. Y su esposa le dijo que ella también lo había notado, y ninguno de los dos durmió bien. Henry sabía lo que Briggs quería. Siempre lo había sabido. La deuda que Briggs reclamaba venía de una transacción que su madre había hecho antes de que Henry tuviera edad para entender lo que estaba pasando. Tierras entregadas bajo presión. Una firma arrancada a una mujer que no tenía verdadera alternativa. No era legal. Nunca había sido legal. Pero Briggs no operaba en el territorio de la ley. Operaba en el territorio del miedo. Y durante la mayor parte de la vida de Henry, eso había sido suficiente. Henry había huido a los 18 años porque huir era la única opción que veía. Había pasado 7 años en Pine Creek construyendo algo sólido, silencioso y propio. Y se había dicho a sí mismo que la distancia era protección suficiente. Millie había cambiado ese cálculo sin proponérselo. No porque hubiera hecho algo dramático, sino porque la mañana después de que Briggs llegó a la cerca, Henry la había visto salir al huerto al amanecer, moviéndose entre los surcos que Millie había reconstruido con sus propias manos, sin prisa, sin miedo, planeando ya la próxima temporada. Y algo dentro de Henry encajó en su lugar. No iba a huir de nuevo. No iba a dejar que Briggs le quitara una cosa más.
Y no iba a dejar que esa mujer que no le había pedido nada más que estabilidad heredara una deuda que nunca fue suya para empezar. Esa tarde Henry entró al pueblo y encontró al único abogado de Pine Creek, un hombre mayor llamado Carver, que trabajaba en un cuarto trasero detrás de la notaría. Henry se sentó frente a él y expuso todo lo que sabía, la transacción original, las fechas, el nombre de su madre, las circunstancias. Carver escuchó sin interrumpir. Cuando Henry terminó, Carver se quedó callado un momento. Luego dijo que podría haber algo con lo que trabajar. Lo dijo con cuidado, como dicen las cosas los hombres cautelosos cuando todavía no están seguros del todo. Pero Henry regresó a casa esa noche cargando algo que no había cargado en mucho tiempo. No exactamente esperanza, sino el sentimiento que viene justo antes de la esperanza. Cuando una persona deja de esperar que las cosas le pasen y empieza a decidir qué pasa a continuación. Briggs regresó el jueves. Esta vez no se detuvo en la cerca. Llegó directo hasta el porche como un hombre que ha decidido que la cortesía ya cumplió su función y es tiempo de pasar a la siguiente etapa. Traía 2 hombres con él. Ninguno dijo nada. Ninguno necesitaba decirlo. Eran el tipo de hombres que existen para hacer un punto sin hablar. Henry estaba en el granero cuando escuchó los caballos. Salió con la mano en la puerta del granero y nada en el rostro. Millie estaba en el huerto, arrodillada en la tierra con las mangas enrolladas. Se levantó cuando escuchó los cascos, se limpió la tierra de las manos, y caminó hacia el porche con el mismo paso sin prisa que había usado el primer día que se acercó a Henry en ese banco. Briggs la observó llegar y mostró su sonrisa ensayada. Dijo que venía a discutir los términos de la deuda. Dijo que era un hombre razonable y que siempre había estado dispuesto a negociar. Miró la casa, el granero, las tierras que se extendían hacia el este. Y la expresión en su cara dejaba muy claro qué tipo de negociación tenía en mente. Las tierras. Todas. A cambio de que Briggs se marchara. Henry fue a pararse junto a Millie. Ninguno de los dos habló todavía. Solo se quedaron juntos en ese porche mirando a Briggs de la manera en que 2 personas miran un problema que ya resolvieron en privado. Fue Millie quien habló primero. Su voz era firme y clara, y cruzó el patio sin esfuerzo. Millie le dijo a Briggs que había pasado los últimos 2 días en el pueblo. Le dijo que había ido a la oficina de tierras, donde el título de esa propiedad quedó registrado ahora en 2 nombres, el de ella y el de Henry, archivado a la mañana siguiente de la primera visita de Briggs. Le dijo también que había ido a ver al sheriff del condado en Delmore, un hombre llamado Hatch, y que le había dejado un relato escrito del historial de la deuda, de la llegada de Briggs, y los nombres de 3 residentes de Pine Creek que habían sido testigos de su primera visita a la propiedad. Millie le dijo a Briggs que el sheriff Hatch esperaba recibir una carta de seguimiento antes de que terminara la semana, y que si esa carta no llegaba, tenía instrucciones de cabalgar él mismo hasta allá. La sonrisa de Briggs no desapareció de golpe. Se fue apagando como se apaga la luz, despacio, y luego del todo. Uno de los hombres detrás de Briggs se movió en la silla. El otro bajó la vista al suelo. Briggs miró a Millie por un largo momento con esos ojos claros, recalculando de nuevo. Solo que esta vez no había nada que recalcular. Millie había cerrado cada puerta antes de que Briggs llegara. Briggs miró a Henry. Henry lo miró con 15 años de paciencia encima y dijo solo 4 palabras. Quietas. Definitivas. Ya puede seguir su camino. Briggs se quedó ahí un momento más. El último momento de un hombre decidiendo si su orgullo vale más que su libertad. Y luego giró su caballo. Sus 2 hombres lo siguieron. El polvo se levantó y se asentó, y ya no estaban. Henry se quedó muy quieto. Millie estaba a su lado. Luego Millie volvió al huerto y retomó el trabajo donde lo había dejado. Pasaron 3 meses. Luego 6. Luego un año completo giró tranquilo, como giran los años en los pueblos pequeños, no marcado por un solo evento, sino por pequeñas acumulaciones. El huerto volvió a la vida. Millie lo sabía de antemano. Había trabajado esa tierra cada mañana, desde la primavera hasta el verano, reordenando los surcos, convenciendo al agua de que bajara por la bomba, arrancando las malezas antes de que tuvieran oportunidad de asentarse. Para julio había tomates. Para agosto había frijoles, calabazas, y una hilera de girasoles a lo largo de la cerca del este que nadie había plantado a propósito.
pero que habían salido de todas maneras, altos y sin prisa, como si siempre hubieran tenido intención de estar ahí. Henry lo observó todo sin comentar nada. Pero construyó una segunda cama elevada en el lado sur de la casa sin que nadie se lo pidiera. Lo hizo un sábado mientras Millie estaba en el pueblo. Millie llegó a casa, se quedó mirándola un largo momento, y luego entró y preparó la cena. Ese era el ritmo de los dos, notar sin anunciar, hacer sin explicar. Un lenguaje construido enteramente de acciones, y comprendido completamente por ambos. Lo que ninguno de los dos decía en voz alta, lo que ninguno tenía todavía palabras para decir, era que el arreglo se había convertido en otra cosa completamente distinta. Había ocurrido como había ocurrido el huerto, no en un solo momento, sino en muchos pequeños momentos apilados con el tiempo, hasta que la cosa original ya era irreconocible. Estaba en la manera en que Henry siempre dejaba la lámpara encendida cuando llegaba tarde, para que Millie no despertara en la oscuridad. En la manera en que Millie le mantenía el café caliente sin que nadie le pidiera. En la manera en que habían empezado a sentarse en el porche por las noches, no porque hubiera algo que discutir, sino porque el silencio era mejor compartido. Y entonces, una tarde de octubre, Millie le dijo que estaba esperando un bebé. Lo dijo con sencillez, como decía todo. Sin ceremonias, sin suavizarlo, solo el hecho puesto sobre la mesa entre ellos como algo sólido. Henry se quedó muy quieto un momento. Luego la miró. No con la mirada firme y medidora que Millie ya conocía tan bien, sino con algo debajo de esa mirada. Algo que había estado esperando mucho tiempo para salir a la superficie. Henry extendió el brazo sobre la mesa y puso su mano sobre la de Millie. No dijo nada. No necesitaba decirlo. Afuera, los girasoles habían dado semillas y el primer frío bajaba desde las montañas, y Pine Creek se acomodaba en el otoño como siempre lo hacía, despacio, sin alboroto. Pero adentro de esa pequeña casa gris al final del camino de tierra, algo acababa de abrirse que ningún invierno podría tocar. No era la vida que ninguno de los dos había planeado. No estaba construida sobre declaraciones ni grandes gestos, ni sobre el tipo de cosas que la gente de Pine Creek habría reconocido como amor. Estaba construida sobre el agua tibia dejada en un balde. Sobre el café servido sin que nadie lo pidiera. Sobre un hombre que arreglaba cercas y una mujer que arreglaba tierra, y dos personas que habían elegido calladamente, sin ningún espectáculo, seguir eligiéndose el uno al otro. Y ahora iban a ser tres. Henry miró su mano sobre la de Millie, y por primera vez en 15 años, quizás más, sintió que algo se aflojaba en su pecho. Como un nudo que había olvidado que tenía, soltándose por fin. El bebé llegó en abril, justo cuando la tierra se ablandaba y el primer verde empujaba por entre los surcos del huerto. La llamaron Cora. Fue la elección de Henry, ofrecida calladamente una tarde en el porche, y aceptada por Millie sin dudarlo. Era el nombre correcto. No un gran gesto, sino un acto pequeño y deliberado de honrar a la mujer cuyo sufrimiento había puesto todo en movimiento, la deuda, la huida, el banco afuera de la oficina de tierras un viernes por la tarde en Pine Creek. Cora Dalton llegó justo antes del amanecer, pequeña, ruidosa y segura de sí misma. Y Henry la sostuvo con la quietud cuidadosa de un hombre que ha pasado toda la vida siendo delicado con las cosas que pueden romperse. Henry no se parecía esa mañana al hombre al que Pine Creek le temía. Se parecía a lo que siempre había sido debajo del silencio, el sombrero negro y las botas agrietadas, un hombre que simplemente había estado esperando algo que valiera la pena cuidar. Millie lo miraba desde la cama y sentía que algo se asentaba dentro de ella de manera tan completa, tan definitiva, que por primera vez entendía lo que la palabra hogar siempre había querido decir. No un lugar. Un estado de ser. La condición de tener en algún lado que te sostenga. Pine Creek habló, claro. Siempre había hablado, y siempre lo haría. Algunos decían que Millie Wembley había sido la mujer más valiente que había pisado ese pueblo en 20 años. Otros decían que había sido temeraria y afortunada en partes iguales. Y algunos, los que habían visto caminar a Henry Dalton por esas calles durante 7 años sin ver cambiar una sola vez su expresión, dijeron que nunca lo habían entendido hasta que lo vieron cruzar el porche cargando a esa bebé una mañana de abril, parado en la primera luz del día mirando el huerto, la cerca, y la propiedad que había construido desde la distancia, la disciplina, y la decisión de un muchacho de 18 años que simplemente quería sobrevivir. La señora Holt no dijo nada. Para ella, eso era el mayor elogio posible.
El vendedor Pel hacía mucho que se había marchado al próximo pueblo. El poste inclinado de la cerca al final del camino de tierra había sido reemplazado. Sólido y recto ahora. Bien fincado. El huerto estaba lleno. La segunda cama elevada que Henry había construido sin que se lo pidieran estaba sembrada con calabazas de invierno y estaría lista para el otoño. Briggs nunca volvió. Y la carta del sheriff Hatch había sido suficiente. Algunas deudas, cuando se les enfrenta con claridad y sin parpadear, simplemente pierden su poder. Eso era lo que Millie había entendido desde el principio. Que la mayoría de las cosas que la gente teme están contando con que uno aparte la mirada. Ella nunca lo había hecho. Ni una sola vez en su vida. Y por eso estaba ahí. Viva y entera en una pequeña casa gris al final de un camino de tierra en Pine Creek, Colorado. Con un marido que dejaba agua tibia en un balde y una hija que llevaba el nombre de una mujer a quien Millie nunca conoció. Y un huerto que volvía cada año sin necesitar que nadie se lo dijera. Había llegado con $1.60 y un plan armado en la cabeza durante un largo viaje en diligencia. El plan había cambiado. Todo lo demás había resultado mejor de lo que Millie había tenido ningún derecho a esperar. Y esa es la historia de Millie Wembley y Henry Dalton. Dos personas que no tenían nada, y que se eligieron el uno al otro de todas maneras. No por amor, al principio. Por algo más callado y quizás más duradero. Por la voluntad de quedarse. De aparecer. De seguir eligiendo, un pequeño acto a la vez, hasta que la elección se convirtió en algo que ninguno de los dos podía imaginar deshacer. Si esta historia te llegó al alma, ya sabes qué es ese sentimiento. Es lo mismo que sintió Millie en ese porche en abril, mirando a Henry sostener a su hija en la primera luz del día. Es el reconocimiento de que las mejores cosas de la vida rara vez se anuncian. Simplemente aparecen. Simples y firmes. Y esperan a ver si tienes el valor suficiente para decir que sí. Si llegaste hasta el final de esta historia, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Quiero saberlo. Y si quieres otra historia como esta, la siguiente ya te está esperando en pantalla ahora mismo. Adelante, dale clic. Ahí nos vemos.